Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Edita y a Chema por invitarme a participar en este webinar acerca de la inversión socialmente responsable, tan de moda ahora que los mercados financieros adquieren su dimensión internacional, como hemos podido comprobar pues en los últimos acontecimientos macroeconómicos, pues léase el Brexit o léase la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Los mercados financieros cumplen una función básica de la economía de mercado, que es la de proporcionar liquidez a aquellas unidades que quieren abandonar los mercados financieros y proporcionar financiación a aquellas unidades que son deficitarias de liquidez. Con lo cual, su papel dentro de lo que es la economía real es esencial. El problema surge en ocasiones cuando confundimos el papel de la especulación financiera, que es una labor absolutamente imprescindible, como acabo de comentar, con un objetivo en sí mismo, cuando realmente la especulación financiera lo que trata es de dar liquidez, de dar precio, de dar contrapartida, de dar profundidad en el mercado. Claro, si todo el mundo nos convertimos en especuladores, pues la economía real no pinta nada y es entonces cuando se desvirtúa su verdadera función. Estamos acostumbrados en los mercados financieros y en la economía a que nos hablen, por ejemplo, pues de comercio, de producción en la industria mundial, por ejemplo, de confianza empresarial, de Producto Interior Bruto. Estamos acostumbrados a que nos hablen de inversión, estamos acostumbrados a que nos hablen de exportaciones. El consumo, efectivamente, todos estos datos, estos comportamientos son positivos para la economía, pero no explican por sí solo su sostenibilidad. Imaginad que este webinar, en vez de haberlo hecho a través de esta herramienta en línea, pues hubiéramos cogido todos y nos hubiéramos ido, por ejemplo, todos a Barcelona a hacer esta pequeña reunión. Y todos hubiéramos gastado gasolina, todos hubiéramos consumido en los restaurantes, todos hubiéramos ido hasta allá, hubiéramos abandonado nuestros trabajos para ir a este sitio, con lo cual hubiera sido una reunión mucho más productiva en términos de Producto Interior Bruto, con lo cual hubiéramos contribuido a generar mayor Producto Interior Bruto. Sin embargo, somos conscientes que esto no tiene por qué ser fructífero para la economía, porque realmente la reunión la podemos estar haciendo perfectamente de esta manera en línea y estamos evitando pues esos viajes, esas incomodidades y sobre todo esas emisiones de CO2 que también están lastrando el crecimiento de la economía. Por lo cual, a pesar que datos como el comercio o como el consumo pues puedan ser muy importantes para el empleo, tenemos que empezar a ponerles objetivos y tenemos que empezar a hablar de consumo sostenible, de Producto Interior Bruto sostenible, de exportaciones sostenibles, en definitiva, de desarrollo sostenible, que es de lo que habla la responsabilidad social corporativa. Al final, el dinamismo de una economía no se va a medir en los parámetros básicos, sino que se tiene que medir a partir de ahora, y ya inexcusablemente, en términos de sostenibilidad. Los tipos de interés, la política monetaria, al final son políticas, yo quiero definir hasta de ficticias, porque estamos distorsionando el buen hacer de la teoría que es la economía de mercado. Al final, políticas monetarias como las actuales, en donde lo único que hacemos es inundar de dinero las economías, pues no llevan prácticamente a ningún camino sostenible. Es más, en muchos casos lo que hacen es generar burbujas inmobiliarias, burbujas financieras. Recuerdo la burbuja de las .com, la burbuja de las subprime en Estados Unidos, que se trasladó también, por supuesto, pues a España. Y al final, fijaros en qué situación estamos. De las .com nos salvaron las casas, así lo definía The Economist en aquella época. De la subprime nos salvó la administración pública. ¿Y con qué nos encontramos ahora? Pues porque Japón, ni más ni menos, pues tiene una gran parte de lo que es el mercado de ETFs en su propia bolsa, que el Banco de Japón está presente como uno de los mayores accionistas en las 10 empresas más importantes de Japón, que tiene un 40% del mercado de deuda pública en Japón. Es decir, hemos pasado de gestionar unas burbujas en las .com a gestionar unas burbujas en el tema inmobiliario y ahora estamos gestionando, tenemos que gestionar la deuda pública, que es donde nos encontramos ahora. Esto no sé si lo conocen, ¿esto a qué les suena a ustedes? Les podría parecer París, ¿verdad?
Pues si nos acercamos un poco, ya parece que París no parece que sea muy París, ¿verdad? Y estas personas tampoco parecen que sean muy francesas, ¿verdad? Bueno, pues resulta que estas personas, esto es una ciudad en China, que se les ocurrió la magnífica idea de, con el objetivo de atraer turismo, pues construir una pequeña Europa. Y al final construyeron esta magnífica ciudad, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que era un desarrollo absolutamente insostenible. Imagínense todas las infraestructuras adosadas, imagínense todas las carreteras, todos los servicios, todo el alumbrado, el pavimento. Bueno, pues al final esto es una burbuja que ha estallado, que no era sostenible por sí mismo. En España también tenemos experiencia, ¿verdad? En magnos eventos, en autopistas, en kilómetros y kilómetros de AVE, en exposiciones universales, internacionales, galácticas, me atrevería a decir casi, la última en Zaragoza en 2008, y nosotros tenemos más pecado todavía, porque los de Sevilla, pues al final, pues bueno, pues no sabían dónde se metían, ¿verdad? A lo mejor, pero nosotros en el 98 ya teníamos en el 2008 ya teníamos la experiencia de Sevilla y nos lo podíamos haber organizado un poco más. Y eso que la nuestra, por lo menos, era internacional y no universal. Al final, fíjense que consisten los mercados financieros. Les pongo aquí, por ejemplo, estos son los índices de renta fija de diferentes activos de renta fija, pues de países emergentes, desde high yield, desde global investment grade, diferentes tipos de activos financieros en renta fija. Fíjense cómo es prácticamente imposible adivinar de un año para otro cuál es aquel activo que más rentabilidad va a obtener. Eso que les cuento de la renta fija, se lo cuento exactamente igual de los bonos del Estado. Pues yo no sé realmente qué bonos del Estado lo van a hacer mejor, van a obtener más rentabilidad de un año para otro. Si los ingleses, los españoles, los alemanes, ¿cuáles? Porque fíjense que no hay forma de encontrar un patrón de comportamiento. Si hablamos de renta variable, si hablamos de bolsa, exactamente igual. Por activos bursátiles, pues yo no sé si lo van a hacer mejor los de países emergentes, aquellos de activos inmobiliarios, los de empresas de crecimiento, los de empresas de valor, los de empresas de pequeñas capitalización, los de gran capitalización, los de las materias primas. Es absolutamente imposible. Lo mismo, por seguir andando un poco en la cuestión, con los índices. Pues yo no sé si lo va a hacer mejor el Standard & Poor's, el TOPIX en Japón, o un índice que englobe a Asia menos Japón, etcétera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los comportamientos financieros especulativos estrictamente, pues se un poco, generan ese tipo de burbujas, ese tipo de pánicos, tanto compradores como vendedores. Fíjense este chiste que es de The Economist, es decir, fue portada de The Economist, y fíjense, hay una persona que está queriendo hacer una Excel, la Excel que estamos todos acostumbrados, ¿no? Y hay alguien que oye Excel y confunde Excel, la herramienta Excel de Microsoft, con Sell, vender, y se produzca un pánico, porque todo el mundo piensa que está vendiendo y todo el mundo intenta vender el primero de todos. Al final, en la viñeta de abajo, ya alguno piensa que esto es una locura, que no puede más, ya no puede aguantar más, y se va. Y dice goodbye. Goodbye, adiós, como en inglés goodbye, adiós, pues alguien entiende que se va, pero buy es comprar también. Y entonces alguien se piensa que todo el mundo está empezando a comprar y se produce el mismo pánico comprador, pero al final se produce otra burbuja exactamente igual, hasta que al final esa otra persona que está abajo de todo en la viñeta a la derecha vuelve a querer hacer una hoja de Excel con sus ganancias y al final hay alguien que entenderá también que hay que vender y se producirá una burbuja. Con lo cual esto vemos como realmente no aporta ningún valor a la economía, sino todo lo contrario. Este tipo de fenómenos son muy perjudiciales para la economía y al final generan mucha pobreza en la economía. Lo de antes era un chiste, pero esto es la realidad. Imagínense ustedes, esto es lo que se llama análisis chartista, análisis técnico en los mercados financieros. Es decir, tratamos de, descubriendo qué han hecho las cotizaciones de cualquier activo financiero en el pasado, tratamos de predecir el futuro a base de rayitas. Pues aquí les pongo unas tendencias bajistas, unas tendencias alcistas, que paradójicamente, bueno, pues son válidas hasta que dejan de serlo, ¿verdad? Con lo cual no sé yo si esto tiene mucha predictibilidad, con la excepción de que si todo el mundo nos fiamos de estas tendencias, pues al final se produce el fenómeno de profecía autocumplida. Porque si todo el mundo, fíjense, ahí en esa intersección entre la línea roja y la línea azul, pensamos que efectivamente va a romper al alza, pues todo el mundo compraremos en esos precios y se producirá efectivamente esa subida. Esto que les he puesto antes, el análisis del petróleo a largo plazo, exactamente igual se puede hacer a cortísimo plazo. Esto es un gráfico intradía y sobre intradía los sistemas automáticos de tomas de decisión de trading están trabajando exactamente igual y están
moviendo la economía, no voy a decir manipular, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí que están influyendo en ese tipo de economía. Pero fíjense, y aquí entro ya un poco en materia, ¿cuál es el objeto de negocio? Que es el petróleo. El petróleo que, como todo el mundo sabemos, lo necesitamos todos los días pues para respirar o para alimentarnos, ¿verdad? Pues no, esto realmente es una ironía que al final nos hace un poco pues poner los pies en el suelo, ¿no? Y realmente el objeto de negocio de la responsabilidad social corporativa viene precisamente, no sé si conocen ustedes a este señor, el señor Harvey Keitel, maravilloso actor que en esta ocasión está interpretando el papel del señor Lobo. El señor Lobo es un personaje de la película Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, y su objetivo, ni más ni menos, era solucionar problemas. Esa es su profesión, solucionar problemas. En este caso, el problema es que había habido un asesinato y se tenía que deshacer del cadáver. Pero bueno, dejemos al margen estas pequeñas anécdotas, vamos al hecho de la cuestión de que la responsabilidad social corporativa, como el señor Lobo, tiene que tratar de resolver problemas. ¿Y cuál es el problema fundamental del mundo? ¿Cuál es el problema fundamental del mundo sin el cual ni ricos ni pobres tenemos ninguna opción de supervivencia? Pues es el agua. El agua, ese sí que es un activo que realmente debería estar puesto en valor y no como a mí en los años 90 en mi querida Facultad de Económicas de Zaragoza me explicaban que era un activo que no tenía precio, como el aire. Bueno, pues hoy con todo el cambio climático, con toda la polución, con todas las muertes que está habiendo por polución y sobre todo por falta de agua, estamos pudiendo descubrir que realmente el agua es ese activo que debería estar cotizando en todos los mercados financieros, no como sucede con el petróleo. Este es un gráfico que les he puesto en donde les coloco cuáles son los países en riesgo hídrico global. Es decir, fíjense cómo estamos hablando que a fecha de hoy 2.400 millones de personas todavía no tienen acceso a infraestructuras sanitarias básicas. 740 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Esto es el verdadero drama de la economía mundial. Esto es donde los mercados financieros deberían acudir a financiar este tipo de actuaciones, porque esto es lo que garantiza la sostenibilidad del planeta y de la sociedad. Y fíjense, si ustedes, antes estábamos hablando de esos charts, de esos análisis, de esas fluctuaciones, pues fíjense aquí qué gráfico perfectamente alcista, como es el consumo mundial de agua, como es el crecimiento de la población. No me digan ustedes que si no prefieren invertir en actuaciones que sean sostenibles y que sean crecientes, este no es un gráfico donde realmente si hubiera un activo que recogiera el valor de toda esta potencialidad, pues sería perfectamente fácil de invertir aquí y sería perfectamente lucrativo para todos, generar riqueza a través de este tipo de actuaciones. Y sobre todo en el momento en el que estamos hoy en día. Fíjense cómo del total de la oferta de agua que hay, solamente agua potable hay un 3%. De ese 3%, mucha viene de glaciares, de nieve, etcétera, y el agua potable realmente que se puede es un 30%, y de ese 30%, fíjense, el 75% está contaminada. Con lo cual, puestos a descubrir negocios sostenibles, negocios rentables, ¿por qué no vamos a tratar de descontaminar ese tipo de agua? El tipo de agua que vamos a dar oferta a un montón de personas que encima realmente lo necesitan. Es decir, lo único que tenemos que encontrar es un precio justo con unas condiciones de mercado adecuadas y que permitan la investigación como ya se está sucediendo. El otro día en Zaragoza se presentó el concurso IDEA del Gobierno de Aragón, del Programa Emprendedores de Instituto Aragonés de Fomento, y una de las empresas premiadas es una empresa que está investigando una pastilla de detergente que descontamina los hospitales que han estado infectados por ébola. Pues fíjense qué negocio más maravilloso, qué negocio más sostenible y qué negocio y cuántos problemas reales solucionamos más allá de lo que es otras actividades mucho más banales y mucho menos productivas. Fíjense, cada año hay que alimentar 80 millones de personas más. Pues desde luego la agricultura sostenible va a ser otro de las claves del negocio en la inversión socialmente responsable y donde los inversores debemos apostar, porque al final alimentar a 80 millones de personas es un negocio que tiene que ser sostenible y que aquí es donde realmente podemos encontrar esas mejoras de productividad y esa colaboración entre todos los agentes. Puestos a elegir entre invertir en algodonales o en bosques, pues desde luego, a pesar que mucha gente todavía sigue invirtiendo en algodonales, invertir en bosques es mucho más rentable. Fíjense, solamente en consumo de agua.
Acuérdense de la anterior diapositiva, en donde el agua era un bien escaso que no tiene precio en muchas zonas del mundo, pero en otras zonas del mundo es incluso objeto de conflicto y objeto de guerras. Bueno, pues los bosques consumen muchísima menos agua que, por ejemplo, los algodonales. Por no hablar del impacto medioambiental, por no hablar de la productividad por cada tonelada de fibra. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad y hay que ir a invertir en aquellos activos que sean realmente sostenibles. Y todo esto, ¿dónde viene enmarcado? Pues viene enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si Trump no los remedia, ya llevan un año en marcha y se tienen que poner en marcha. Y al final, fíjense cómo son toda una serie de objetivos que están totalmente relacionados. No se puede acabar con la pobreza sin acabar con el hambre. No se puede acabar con el hambre sin ofrecer una salud y un bienestar para todas las personas. Y por supuesto, fíjense, igualdad de género, muy relacionado con el agua que estábamos comentando antes. ¿Por qué el agua y la igualdad de género y la educación tienen mucha relación? Porque son precisamente las niñas las que tienen que abandonar la escuela porque tienen que ir a buscar el agua limpia a kilómetros lejos de su casa. Y es en esos kilómetros tan lejos, en esos viajes tan largos, donde sufren la mayoría de la violencia contra las mujeres. Y todos los objetivos están todos interrelacionados. Y al final, le guste a Donald Trump o no le gusta a Donald Trump, todos los países nos vamos a tener que medir en una serie de parámetros de gobierno social y de medio ambiente. Y al final, yo quiero presumir de que España sea de los mejores países en este sentido, ¿verdad? No quiero que España se quede atrás. No quiero estar en esa línea de abajo de esos países que no son socialmente responsables. Quiero estar en la parte de arriba. Quiero estar en esos primeros países, ¿no? Y esto es una labor de todos los agentes económicos, no es una labor solamente de la administración pública, ni mucho menos, es una labor de todos los agentes económicos. Y sobre todo, ante el auge de los populismos, lo que tenemos que tener en cuenta es que, nos guste o no nos guste, la economía de mercado es la asignadora de recursos más eficiente. Es decir, otros sistemas comunistas o fascistas pues no son capaces de generar una asignación de recursos tan eficientes. Les pongo el gráfico entre el Producto Interior Bruto de Corea del Norte y el Producto Interior Bruto de Corea del Sur, ¿verdad? Es verdad que el Producto Interior Bruto no refleja lo que es la sostenibilidad, pero desde luego por lo menos tiene que haber empleo y tiene que haber un empleo sostenible. ¿Y cuál es la primera partida, la base fundamental para la inversión socialmente responsable? Pues evitar a las compañías tramposas, evitar las trampas. Por ejemplo, Volkswagen pues es una compañía que tiene una larga tradición de hacer trampas. Continuamente seguimos viendo anuncios de ellas. Yo realmente preferiría ver, en vez de anuncios en la televisión de coches de Volkswagen, preferiría ver anuncios de peticiones de perdón de Volkswagen, ¿no? Entonces, ese dinero que se gasta en anuncios de coches, pues preferiría que se lo estuvieran pidiendo perdón continuamente, porque ya en su día, ya Volkswagen trató de hacer lobby contra el cambio climático. Y Greenpeace le denunció, y Greenpeace parecía que Volkswagen había abandonado el lago de Oscuro. Y Greenpeace así se lo reconoció en su propia página web. Pero realmente era todo fachada. Realmente sí que había abandonado ese lado oscuro para hacer trampas por otro lado, porque por este lado ya la habían pillado. Al final, ¿quién es el perjudicado de las trampas de Volkswagen? Pues realmente al final los accionistas de Volkswagen, los consumidores de Volkswagen, las propias administraciones públicas, y al final este es el gran problema, ¿no? Que hay muchos intereses a corto plazo, ¿no? Las propias administraciones públicas que no quieren penalizar a una empresa que está instalada en su localidad, y yo entiendo que al final es un conflicto, ¿no? Pero realmente este anuncio de Martin Winterton, presidente de Volkswagen, lamentando las trampas que habían hecho sus predecesores, pues a mí me gustaría, bueno, pues realmente que no lo tuviera yo que indagar en Internet para encontrar esta petición de perdón, sino que lo mismo que están tratando de vender coches ahora, pues que realmente ese mea culpa pues vaya realmente público y conocido por todo el mundo. Más trampas que hacía Volkswagen, ya no quiero tampoco aburrirles más, ¿verdad? Pero también trataba de ahorrar impuestos en otras firmas, no pagando impuestos en el lugar donde los generaba, sino haciendo ingeniería fiscal, que es un eufemismo, ¿verdad? Esto de ingeniería fiscal. Y efectivamente tiene razón Mariano cuando dice que es que realmente no solamente debería pedir perdón, sino también pues devolver, compensar por lo menos las emisiones de CO2 que ha dicho que hacía y que no hacía al final, y por supuesto pagar a los consumidores
el fraude que les ha cometido, y por supuesto pues que los directivos que han implicado estas prácticas tan deplorables pues que cumplan con la justicia y que realmente pues que caiga sobre ellos el peso de la ley. En definitiva, por hablar de cosas más bonitas, más positivas, la inversión socialmente responsable provoca un nuevo cambio de paradigma. De ángulo mágico, rentabilidad, riesgo, liquidez, que todo el mundo trata de optimizar, todo el mundo trata de conseguir optimizar la rentabilidad, la máxima rentabilidad, y tratando de controlar el riesgo, utilizar el mínimo riesgo y, por supuesto, en activos que tengan liquidez, le añadimos un aspecto más, que es la sostenibilidad. Estamos de esta manera intentando evitarnos todo el ruido que hay en el mercado, toda esa especulación financiera que al final, esos sistemas automáticos de toma de decisión que yo comentaba antes, que al final no aportan sostenibilidad y se basan únicamente pues, en factores, casi me atrevería a decir que, en fin, que psicotrópicos, porque realmente el estar viendo la fluctuación diaria y tomar decisiones de compra y de venta en base a las actuaciones que hacen el resto de los operadores del mercado, pues realmente no tiene ningún sentido para descubrir el propio valor de la compañía. Y aquí hay unas herramientas básicas para comprender lo que es la inversión socialmente responsable, que son los índices de sostenibilidad. Lo mismo que estamos acostumbrados a trabajar con el FTSE en Inglaterra, con el Standard & Poor's en Estados Unidos o con el IBEX 35 en España, existen índices que seleccionan a las empresas que componen ese índice en función de unos parámetros sociales de gobierno corporativo y medioambientales. En este caso, el FTSE4Good inglés, cuya versión española trabajó la Fundación Ecología y Desarrollo y ayudó a desarrollar, pues fíjense en qué tipo de empresas inviertes. En aquellas que tengan una especial sensibilidad en medio ambiente, cambio climático, polución, recursos, agua y biodiversidad, cadena de suministro con enfoque medioambiental, en aquellas que tengan especial sensibilidad con el tema social, estándares laborales, derechos humanos y comunidad, salud y seguridad, responsabilidad con el cliente, cadena de suministro con un enfoque social y, por supuesto, el gobierno corporativo, gestión del riesgo, anticorrupción y transparencia fiscal. La metodología con la que cada uno de estos índices elabora sus componentes e incluye sus componentes provoca una cierta competitividad sana, en el cual hay muchas empresas que desaparecen de los índices, no realmente porque lo hagan mal o porque lo estén haciendo mal, sino porque hay otras empresas que lo están haciendo mejor. Con lo cual provoca el aparecer en estos índices con todo lo positivo que tiene de acceso a financiación socialmente responsable. Hay un montón de grandes inversores que solamente invierten en este tipo de compañías, pues provoca que las compañías estén muy interesadas en acudir en estos índices, no solamente por un tema de imagen, sino también por un tema de gestión y sobre todo, me atrevería a decir, porque realmente controlar todos estos aspectos puede todo el mundo entender que es básico para garantizar la sostenibilidad del fondo. Fíjense cómo les he puesto aquí todas las diferentes índices que tienen el FTSE4Good, tomando referencias en muchos casos zonas geográficas, y les he comparado también, bueno, pues la rentabilidad que han ido obteniendo, y las pérdidas en algunos casos no, frente también a la volatilidad, es decir, la oscilación entre los mayores y los menores valores. El FTSE4Good, esta es un poco toda la evolución. Lo tienen aquí para comprobar, les he dejado también el enlace para que puedan actualizarlo continuamente. Otro índice es el Dow Jones Sustainable Index, que también es un índice muy tradicional en este aspecto. Es muy importante también que vayamos poco a poco comparando también los índices de sostenibilidad con los índices tradicionales, en este caso el Dow Jones Sustainable Index con el Morgan Stanley Capital Index, para ver realmente si existe lo que al final de la presentación pasaré a definir como el alfa ético, es decir, si esta sostenibilidad se traslada a mayor rentabilidad para el accionista. Y aquí deberíamos hacer también un pequeño matiz. Estos índices son unos índices realmente novedosos. Es decir, este índice, por ejemplo, el Sustainable Index, empezó a cotizar, empezó a desarrollarse en agosto del año 1999. Si ustedes se sitúan un poco haciendo historia de los mercados financieros, comprobarán que esto fue justo al inicio del estallido de la burbuja de las .com. Y claro, a finales de los años 90 había muy poquitas empresas que hacían memoria de sostenibilidad, memoria RSC, GRI todavía no se había inventado y realmente había muy pocas empresas que podían acudir a este tipo de índices. Con lo cual, ¿cuáles eran las empresas que empezaron a cotizar en estos tipos de índices? Pues sobre todo las empresas tecnológicas, que fueron las empresas que más cayeron en esta época bursátil. Con lo cual, por eso, este defecto de rentabilidad que arrastra desde hace ya todos esos años, pues se explica en manera por esa
sesgada composición que poco a poco en los años actuales pues, se va tratando un poquito de paliar. Otro índice también muy importante es el STOXX. El STOXX también es el propietario, por ejemplo, del DAX alemán, para que se hagan un poco ustedes idea. Son diferentes casas que hacen diferentes tipos de índices. Pues este es el STOXX, de gobierno corporativo, de aspectos sociales y medioambientales, de aquellas empresas que son líderes en este tipo de empresas, ¿no? Y aquí, bueno, pues un poquito lo que trata un poco de comentarles que, pues realmente al final los índices socialmente responsables pues suelen obtener más rentabilidad que los índices tradicionales, aunque realmente aquí lo que deberíamos de medir también sería también la volatilidad, para que estuvieran también realmente, estuviéramos comparando exactamente los mismos temas. Y ya por último, ya para finalizar, esto es con lo que me gustaría que me quedara, ¿no? El alfa ético. ¿Qué es el alfa ético? Pues es el exceso de rentabilidad que las compañías legales, que las compañías socialmente responsables, que las compañías preocupadas por este tipo de ambientes, que las compañías preocupadas por estos intangibles ofrecen al accionista, con lo cual es otro incentivo más allá de los principios, más allá de la ética, para invertir en este tipo de compañías. Naciones Unidas hizo un trabajo ya antiguo realmente, en el que estudió los 20 trabajos científicos sobre fondos de inversión socialmente responsables más importantes del mundo. Pues bien, de estos 20 trabajos, 10 ofrecían una afirmación positiva a esta hipótesis, 7 decían que no había correlación, es decir, que las compañías socialmente responsables no eran más rentables que las compañías tradicionales, pero por otro lado, no es que fueran menos rentables, y tan solo 3 de los 20 trabajos decían que la responsabilidad social corporativa era un coste para las empresas. El trabajo es antiguo, si quieren les pasaré la fuente exacta donde está ubicado ese trabajo, pero en cualquier caso la moraleja final de esta presentación es que la inversión socialmente responsable permite a largo plazo obtener mayores rentabilidades que las inversiones tradicionales, precisamente por ese apartado de la gestión de riesgo. Al tener en cuenta todos estos intangibles, vamos a gestionar el riesgo de una manera mucho más adecuada, vamos a tener mucha más información de la compañía, con lo cual no vamos a invertir tan a ciegas como estábamos invirtiendo hasta este momento, donde solamente nos preocupaba de los ratios financieros y no nos preocupaba, por ejemplo, pues cómo va a afrontar General Motors la competencia del coche eléctrico, o cómo va a afrontar NH Hoteles la competencia de Airbnb, o cómo va a afrontar una compañía de transporte terrestre pues la competencia de BlaBlaCar. Esos son aspectos intangibles que hasta ahora no se estaban referendando en sus cuentas anuales, y es lo que realmente importa, la gestión de riesgo frente a esa rentabilidad social. Bueno, pues esto es todo, y no sé si ahora tenemos alguna pregunta, alguna duda.